día nos toca uno de los síndromes obstétricos más complicados de manejar en el embarazo. Acá los estoy marcando dentro de los grandes retos en la obstetricia, a tratar de controlar y identificar. Pero cada vez que estudiamos, cada vez pensamos que nos estamos acercando, pero nos damos cuenta a la vez que nos falta mucho por entender. Tanto la fisiología como la fisiopatología. Entonces, nosotros debemos tratar, en cierta manera, entender esto. Ya alguna vez hemos conversado que dentro del mar de conocimientos en el cual estamos, si todo fuera el mar de conocimiento del cuerpo humano, nosotros estaríamos aquí. Nada más. ¿Se dan cuenta cuánto nos falta entender? Pero así hacemos lo que podemos. Esa es la verdad. En preeclampsia, hasta ahora no hay nada definido de por qué se dan los cambios fisiopatológicos. Porque es evidente también que tampoco entendemos claramente cómo es la fisiología normal. Tenemos los lineamientos, sí. En RCIU es muy parecido. En ruptura prematura de membranas, probablemente junto con parto pretérmino algo nos hemos acercado, pero todo esto van a generar tanto morbilidad y mortalidad, tanto materna como fetal. La preeclampsia va a complicar a la mamá, sobre todo, y a enojar al bebé. En el parto pretérmino, generalmente, el que lleva todas las de perder es el bebé. En el RCIU también, o en la ruptura prematura, pero en preeclampsia sí, la mujer se perjudica grandemente y puede morir la mamá. Por eso creo que ya hemos repasado, y ya no voy a meterme en eso, porque la famosa triada infame que hay en la medicina, en este caso en la parte obstétrica. Muy bien, entonces, esto les mencionaba porque cada una de estas patologías nos genera retos para buscar y tratar cada vez de entender. Y es por eso que también constantemente se está investigando y cada cierto tiempo aparecen parámetros de manejo, pero pasado un tiempo la medicina basada en evidencia nos demuestra que lo que estábamos haciendo antes ahora tal vez no es consistente, y lo que hagamos ahora probablemente no sea valedero de acá a 5 a 10 años, y así está evolucionando. Y en algunos casos, cosas que ya lo habíamos descubierto antes y que lo habíamos dejado de hacer, estamos volviéndolo a hacer. Es decir, en obstetricia van a ver que hay muchas marchas y contramarchas. ¿Por qué será eso? Porque todavía no llegamos a un conocimiento muy claro, pero es evidente que no es que nos quedamos con las manos cruzadas, se está investigando y se seguirá investigando, pero la evidencia va a generar que en algún momento, digamos, el manejo es así, el entendimiento es así, y probablemente más adelante nos diga otra cosa. Muy bien. Entonces, estamos en la definición.
La institución que más se ha metido en el manejo y que generalmente avala y trata de darle uniformidad a nivel mundial es la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Y acá en su definición define todo nacimiento antes de las 37 semanas de gestación, ¿no? Entonces, esto va a generar algo importante. El parto pretérmino, al final, lo que va a generar es el término de la gestación antes de las 37 semanas. Ese es el detalle, 37 semanas, antes de las 37 semanas. Es un bebé pretérmino. Entonces hay que tener muy claro, cualquier trabajo de parto después de las 37 semanas corresponde a un proceso fisiológico y normal. No nos debe sorprender una mujer con 37 y 6 días, con 38 semanas que viene en trabajo de parto. Debo pensar que esto está dentro del parámetro normal de término de embarazo. Pero si sucede antes de las 37 semanas, 36 semanas, 6 días, 36 semanas, 4 días, 35 semanas, entonces ahí sí, algo no está yendo bien. Algo ha pasado. No es natural. Eso hay que meterse en la cabeza. Entonces, cualquier proceso de trabajo de parto antes de las 37 semanas no es satisfactorio. Ahora, debemos dividir, antes no existía, pero el punto de corte con 34 semanas. Entre 34 semanas y 37 semanas, a eso actualmente se le llama parto pretérmino tardío, ¿no? Y antes de las 34 semanas, parto pretérmino temprano. Hay discusión en ya hablar de los famosos prematuros extremos, que generalmente son antes de las 26 semanas, ¿no? Entonces, si un bebé va a desencadenarse el trabajo de parto, por lo menos lo ideal sería es que pase las 34 semanas. Entonces, todo debe tratar de llevar a esto. ¿Ya? ¿Cuál es el peso ideal para que nazca un bebé? ¿Cuál es el percentil 10 para 37 semanas? Entonces, en base de eso tenemos que trabajar, ¿entienden? ¿Ya? En promedio son 2.800, 2.700 o 2.800, ya dependiendo también las tablas, ¿ya? Entonces, es anormal ver un bebé, por ejemplo, si te viene un bebé con 2.500, es un bebé chiquito, pero siempre que te veas enfrentado a un bebé chiquito, debes pensar, ¿y no será prematuro? Podría serlo. Y te va a hacer al nacer todos los problemas de la prematuridad. Por eso que es importantísimo tener muy claro la edad gestacional. Hay que tener muy claro, ¿estoy frente a un bebé prematuro o a un RCU? ¿Cómo yo puedo salir de esa duda? ¿Alguien tiene una idea? Camburro. Estamos hablando de obstetricia. ¿Cómo yo determino la edad gestacional de una paciente? Muy bien, muy bien. Debo
determinar mediante la fecha última regla, pero tiene que ser una FUR confiable. Y esa FUR confiable lo tengo que contrastar con una ecografía de primer trimestre. Y esa ecografía del primer trimestre debe, ¿qué medir? ¿Cómo se llama? En la ecografía del primer trimestre, que es hasta las 13 semanas, 13 y días, te van a informar en base, cuando es muy temprano, por saco gestacional, y cuando es muy, un poquito más, con longitud corono-nalga, corono-rabadilla, corono-caudal, es lo mismo. ¿Ya? Entonces te van a decir gestación, bueno, te pueden decir gestación temprana de 5.5 semanas por saco gestacional, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 5.5 semanas por saco gestacional. ¿Cuál es el rango de error del saco gestacional? Por saco gestacional, de 7 a 10 días de error, pero de error, de rango de error. Tanto más menos, pero más menos. Y si te sale otra ecografía, gestación única de 10 semanas con 3 días por longitud corono-caudal, por longitud corono-rabadilla, por longitud corono-nalga. Por suerte, en mi tiempo a mí me tenían loco, cuando yo recién empezaba a hacer la especialidad, así lo informaban en base a las 3. Actualmente, por suerte, ya casi todos están unificados por LSC, es lo mismo, pero si usted encuentra en un libro internacional, va a encontrar longitud corono-caudal, longitud corono-rabadilla, LSR o LSN, es lo mismo. Que evalúa, mide al bebito, ¿no? Al bebito, y entonces lo mide desde la cabecita hasta la nalga. Eso es lo que se mide. ¿Ya? ¿Cuál es el rango de error? De 3 a 5 días. Doctor, y si me llega con 15 semanas, con 20 semanas, ahí ya estas son ecografía de primer trimestre. Ecografía de segundo trimestre. ¿Cuál es el rango de error? Más menos 1.6 semanas. Entonces es bueno calcular la edad del embarazo con una ecografía de segundo trimestre. Su rango de error es muy grosero. Y ni les hablo de la ecografía de tercer trimestre, esa que ya te vienen con 35 semanas, 38 semanas. Su rango de error es 2.44 semanas. Por lo tanto, nunca se atrevan a evaluar o estimar una edad gestacional con una ecografía de segundo o tercer trimestre. ¿Me entiende? Con la única que ustedes pueden extrapolar claramente, porque si ustedes se dan cuenta, hay una que evalúa longitud corono-caudal, donde su rango de error es de 3 a 5 días nada más. Entonces, cuando ustedes cuando sean internos de medicina y están rotando en los servicios y quieren corroborar que esa FUR es confiable, solo con una ecografía de primer trimestre que evalúa longitud corono-caudal. Doctor, y si me sale, por ejemplo, por longitud corono-caudal, me sale 13 semanas, un día, y por la FUR me sale 12 semanas, 6 días, ¿cuál es la diferencia? De 2 días nada más. Cuando la diferencia no pasa la semana, valida al FUR.
Pero si te sale, por ejemplo, la FUR 12 semanas, el mismo ejemplo, en la ecografía te sale 13 semanas un día, pero en la FUR te sale 10 semanas. ¿Cómo es? Ahí se impone la ecografía. Pero tiene que ser esta ecografía, y entonces tú tienes que recalcular su nueva edad, su nueva FUR. Porque esa FUR, así se acuerde, ella claramente te dice, no, si tal fecha yo menstrué, no coincide con la ecografía. Y tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a meternos en un problema, en hallar la edad gestacional. ¿Está claro? ¿Esta parte quedó claro? Debemos trabajar entonces con la fecha, con la ecografía. Primero que la FUR sea confiable, pero ninguna FUR puede ser confiable totalmente porque estás dependiendo de lo que te está diciendo la paciente. Y algunas a veces realmente te responden por salir del paso. Esa es la verdad. O te dicen porque les parece, pero tienes que contrastarlo siempre con una ecografía de primer trimestre que mida longitud coronocaudal. Si coinciden o solo son por pequeños días, 2, 3 días, 4 días diferentes, valida la FUR. Si pasa más de la semana, 10 días o más, ya no. Hay que hallarle su nueva FUR en base a esa ecografía, y eso lo corriges en su tarjeta de control prenatal. ¿Sí? Esa es la forma. Muy bien. Entonces, una vez claro esto, entonces podemos hablar que si un bebé que nace con 2.500 o tiene un ponderado de 2.500, tú ya teniendo estos parámetros puedes saber si es un bebé pequeño o un RCU o es un prematuro. Claramente vas a tener una idea muy clara de esto. Pese a las medidas a nivel mundial con respecto al parto prematuro, la incidencia sigue aumentando a nivel mundial. Pese a todo lo que vamos a hablar ahorita de lo que se está haciendo, la incidencia sigue aumentando. Es decir, es un problema de salud pública no solo para Perú, sino a nivel mundial. Y no hay forma de contenerlo, les voy diciendo. Siguen aumentando los prematuros, las UCIs de neo se llenan de prematuros y no hay forma de contenerlos. Algunas veces son espontáneos, en un buen porcentaje, pero en algunos son iatrogénicos. ¿Pero iatrogénico por qué? Porque la paciente tuvo una preeclampsia severa a las 30 semanas y tengo que sacar un bebé con 1 kilo. Lo tengo que sacar porque no me queda otra. La paciente está convulsionando, está con las plaquetas en el piso. Ya no me puedo quedar mirando. El bebé con 1 kilo. El bebé afuera. Si no, la mamá se muere también. A eso se llama partos prematuros iatrogénicos. O también iatrogénico por procedimientos. Hacemos amniocentesis, hacemos cirugía fetal. Por suerte se hace cirugía fetales, pero cada vez son menos. Es decir, por suerte son casos que se presentan muy esporádicamente. Entonces, los iatrogénicos entre un 30 a 35% de todos los partos prematuros. Más de lo mismo, un parto va a generar complicaciones obstétricas, fetales, condiciones maternas. Estas son las de preeclampsia, que se vienen de la mano, ambos. A esto quería llegar, este gráfico. Este es un resumen, uno de los
grandes investigadores a nivel mundial es el doctor Romero. Aquellos que van si alguno quiere seguir la especialidad, el doctor Romero es uno de los grandes referentes mundiales, uno de los grandes investigadores en parto pretérmino, y en el 2014 en la revista Science colocó ahí vemos la infección como causa de parto pretérmino, desórdenes vasculares, senescencia residual, sobredistensión uterina, poligramia, embarazo doble, o una declinación de la acción de la progesterona. No olvidemos que la progesterona es la que mantiene el embarazo, ¿no? O cuando hay problemas cervicales, paciente que ha tenido una traquelectomía, le han operado, le han hecho un conolip, o una ruptura de la tolerancia feto-materna por estrés y de causa desconocida, evidentemente. ¿Ya? En alguno de esos factores está. De todas maneras, generalmente el parto pretérmino lo que está más inmiscuido y tenemos que descartar es esto: las infecciones. ¿Ya? Las infecciones son la primera causa del parto pretérmino, y cada vez que tengamos una paciente con parto pretérmino, algo tenemos que hacer para evitar. Una de las medidas es el uso de progesterona, pero no es la idea ahorita hablar de esto. Lo que quiero hablar es cómo yo detectar que una paciente me va a hacer un parto de pretérmino. ¿Qué me va a hacer? Porque si ya una paciente me viene en trabajo de parto, en 2 o 3 de dilatación, con una gestación de 30 semanas, ahí es inevitable que se va a dar el parto. Es decir, en otras palabras, no hemos llegado a tiempo. Ya no vamos a hacer nada para evitar. Se desencadenó el trabajo de parto. Y una vez que se desencadena el trabajo de parto, ya no podemos evitar ese nacimiento. Y a veces, justo de lo que vamos a hablar, a veces tal vez ya no es importante evitarlo, sobre todo si tiene infección. Si hay una infección, ¿qué hago yo aguantando un bebé cuando va a empeorar su situación? Pero a veces es un bebé de 800 gramos. Y si de 800 gramos, digo, afuera, adentro, tiene infección, está mal. Lo saco, también está mal, porque es un prematuro con todos los problemas de la prematuridad. Entonces es un problema en la toma de la decisión. Muy bien. Eso es cuando te llegan en esa etapa ya para nacer. ¿Podemos hacer algo antes de eso? Sí. Por eso les decía a ustedes en la clase anterior, lo más importante es la historia clínica. ¿Ya? La historia clínica es lo más importante. Lo voy a poner en un video. Entonces, ¿por qué? Porque si la paciente tiene antecedentes de parto pretérmino, ese es un tremendo antecedente. Yo les había dicho que en obstetricia, lamentablemente las historias se repiten. Si la paciente tuvo preeclampsia en su embarazo anterior, en este embarazo también va a ser preeclampsia, o existe un riesgo aumentado de hacerlo. Si ha hecho RCU, probablemente va a repetir. ¿Me entiendes? Si fue cesariada por una desproporción cefalopélvica, es probable que lo va a hacer. Entonces no tiene mucho sentido proponerle un parto normal en una paciente que probablemente va a repetir la misma situación. Y así, entonces en obstetricia se repiten las cosas. Si la paciente ha tenido un parto antes de tiempo,
es probable que lo vaya a repetir. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos para prevenir? La estrategia del paciente con antecedentes de parto pretérmino, que es entre las 16 y 24 semanas, hacer seguimiento con cervicometría, en las que tienen antecedentes. Y en las que no lo tienen, hay dos momentos de dos grandes ecografías en el embarazo. Eso también hablamos la clase pasada. Una es la ecografía genética, que es entre las 11 semanas, 0 días, y 13 semanas y 6 días, para hacer donde evaluamos el riesgo de cromosomopatía. Para eso se hace una genética. ¿Qué es el riesgo de cromosomopatía? Que puede hacer Down, puede ser algún tipo de trisomía, T13, T21, T18, o otro tipo de trastorno genético que se puede detectar. Se puede hacer el Doppler de las arterias uterinas como predictor de preeclampsia, y podría hacerse también ahí un screening de la cervicometría, la longitud. ¿Cuál es la longitud normal del cervix? La longitud normal del cervix, ¿ya? Sí. Este es el útero, y acá está el cuello. ¿No? El cuello uterino. ¿Ya? Este es el OC. Este es el OSI. Y este es el canal endocervical. ¿Ya? Entonces, cuando se hace la medición del cuello, se hace desde el OSI hasta el OC. ¿Sí? ¿Está claro? Esto, ¿cuánto mide? Entre 35 a 40 milímetros. 35 a 40 en promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Pero, no, es decir, 2 más, 3 menos, no hay problema, ¿no? Pero en promedio es eso. Esa es la longitud de un cuello normal. ¿Cuál es la mejor vía de evaluación? Ya está demostrado eso, ¿eh? Porque hay colegas que dicen, no, yo también por vía transabdominal puedo medir el cuello. Pero la mejor forma de medir el cuello es por vía endocavitaria, es decir, endovaginal, transvaginal, con el traductor transvaginal. Y con eso pueden, y hay una técnica. Ya no olvidemos que las ecografías son operador dependiente. Entonces, no es raro que 5 ecografistas a una paciente sacan 5 medidas distintas. Ocurre con mucha frecuencia. Entonces, el punto de corte en gestaciones únicas, el punto para cuello corto, cuando hablamos de cuello corto, en gestación única, el punto de corte es 25 milímetros, ¿no? Cualquier valor menor de 25 milímetros, el cuello corto. Y en gestación doble, 30 milímetros. ¿Ya? 30 milímetros, gestación doble. Para hablar de acortamiento. Entonces, ¿qué debo hacer si yo tengo una paciente que se está cortando el cuello? La paciente está tranquila, está feliz de la vida, no tiene contracciones, está sintomática. Está sintomática la paciente. Tú le estás descubriendo, por ejemplo, en una ecografía genética entre 11 y 14 semanas que se hace la genética, ¿no? O 13 semanas, 6 días exactamente. O el otro momento que le puedes hacer también a evaluar a la paciente es en la ecografía morfológica. Y la ecografía morfológica se hace ¿entre qué semanas? En semana 20 a 24. Ese es el otro momento que puedes detectar en una paciente sin riesgo, estamos hablando. Porque si la paciente tiene riesgos,
Ahí, es decir, que ya ha tenido partos pretérminos, te aseguro que ya desde semana 16, ya por protocolo se le tiene que hacer seguimiento. Hasta entre 16 hasta las 24 semanas. ¿Ya? Seguimiento. ¿Acá quedó claro? Ya, entonces tengo una paciente con cuello corto. Le hago una ecografía 20 milímetros. Tiene cuello corto. ¿Qué hago? Le hago cerclaje. Le doy progesterona. Entonces la discusión ahí está, ¿no? Ahí está la discusión. ¿Qué hacer en una paciente con cuello corto? Los estudios han demostrado que mientras no haya un mayor acortamiento, antes, ya le voy diciendo, porque yo he vivido esa época, era cerclaje o no hacer nada. En la época cuando yo me formé, en esa época se hablaba cerclaje o no hacer nada. Entonces había discusiones porque si haces el cerclaje en manos no entrenadas, ¿qué va a pasar? Puedes romper, puedes hacer un pinchazo a la bolsa y malograste todo. ¿Me entiendes? Entonces tiene que hacer un personal entrenado que sepa cómo se realiza ese tipo de procedimiento. Muy bien. Entonces, lo que está demostrado ahorita, que mientras ese acortamiento permanezca estable, puedes empezar con progesterona. La progesterona micronizada viene de 200 miligramos, progesterona, y eso generalmente será una tableta por día. Estoy hablando ya en cuellos cortos, ¿no? Menos de 25 milímetros. Lo aconsejable en esos casos es darle vía vaginal en la noche, generalmente, cuando duerme, todas las noches, sin parar. ¿Hasta cuándo? Hasta semana 37. Generalmente la mayoría después de la semana 36 se relaja. Ya está con 2.500, 2.600 ya. Muy bien. Pero existe el riesgo que el cuello se siga cortando. Pese a que le estás dando la progesterona, el cuello se siga cortando. Si se sigue cortando, entonces tú por dentro estás pensando, algo, esto no es, esto algo tiene, algo está generando que se está cortando. Estaba en 20 o está en 22, ahora está en 15. En muchos grupos, ya con 15, dicen que debe pasar a cerclaje. Pero actualmente los consensos, el punto de corte ahora es 10. ¿Ya? Y seguro, ahorita será 10 conmigo, pero de acá a 5 años tal vez sea con 15. Entonces, bueno, ¿ya? Eso irá variando de acuerdo a la medicina basada en evidencias y en los cambios. Pero en este momento, el punto de corte para hacer cerclaje, es decir, el procedimiento quirúrgico, es con 10. Si llega a 10, pero antes que la pases a cerclaje, tienes que asegurarte, porque el cerclaje es un procedimiento que lo va a cerrar, pero tienes que estar totalmente seguro o segura que no tiene una infección intraamniótica. Tienes que estar totalmente, claramente seguro que no tiene una infección intraamniótica. ¿Y yo cómo llego a saber si tiene una infección intraamniótica? A todas le tienes que poner aguja. Sí o sí. Amniocentesis. A todas. Sin gluten. ¿Me dejo entender? Si vas a pasar al procedimiento ya de cerclaje, tiene que estar totalmente seguro de que no hay, porque si tú vas a hacer cerclaje y tiene una infección intraamniótica, estás asegurando que no nazca. Cuando si hay una infección intraamniótica, lamentablemente tenemos que tomar decisiones. ¿Me entiendes?
Si en la miocentesis, claramente en la miocentesis te sale totalmente negativa, sí debe pasar a ser plana. ¿Ya? La miocentesis, cultivo, se hace el cultivo, todo. Dice, no hay, pero hay un germen que no es fácil detectar, no solo uno, hay varios. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El Ureoplasma ureolíticum. Ureoplasma ureolíticum. ¿Qué pasa con este bendito microbio? Es primo hermano de la clamidia, del micoplasma. ¿Cuál es la característica de estos gérmenes? Son gérmenes intracelulares. Y hacer gérmenes intracelulares no crecen en medio de cultivos normales. ¿Me entienden? Entonces, y justamente en los prematuros, su incidencia es mayor. Porque yo no esperaría en una gestación de 38 semanas y yo le aspiro, le hago una amniocentesis, yo esperaría que me salga ureoplasma o me va a salir otros gérmenes que sí son detectables. Pero en los prematuros, sobre todo los menos de 34 semanas, yo debo pensar que que hay ureoplasma y hay signos. Entonces lo vamos a ver. Ahí está. Acá te dice que hay infección intraamniótica porque tiñe el gram positivo, el PCR sale positivo, el cultivo te sale con bacterias anaeróbicas o aeróbicas o micoplasma. Pero hay casos en los cuales, esta de acá, que está de azul, es una infección clara y evidentemente que hay una infección. Pero en la que está en rojo, te sale todo esto negativo. Todo esto de acá que está saliendo, cultivo, todo sale negativo. No hay gran, la tinción gran sale, no hay tinción, es decir, no tiñe. El PCR tampoco, el cultivo menos. Uno piensa que tal vez o tiende a pensar que puede haber que no hay nada, que no hay ningún germen, pero el recuento de leucocitos te sale más de 50 células por centímetro cúbico o metro cúbico, milímetro cúbico. La glucosa normalmente la glucosa en el líquido amniótico es la mitad de la glucosa normal que tenemos en el cuerpo. Si en el cuerpo tenemos 100, pues la mitad es 50, ¿no? 50, 60. Eso es lo normal de glucosa que hay en líquido amniótico. Pero si te sale menos de 15, ¿qué debo pensar? Que alguien se está comiendo esa glucosa. Alguien se lo está consumiendo. Entonces, es un signo indirecto. Otro, interleuquina 6, valores inflamatorios de 2.6 o metaloproteinasas mayores de 23. Entonces, en esos casos, ahí claramente, puedo pensar que, por ejemplo, hay un ureoplasma ureolítico metido, pero que en los cultivos normales no me va a salir, evidentemente. Entonces, por acá está, ahí está. Entonces, lo que les decía, cuello corto, el cuello está corto, ¿qué debo hacer? Voy a hacer el cerclaje porque ya está a menos de 10 milímetros, ¿no? Está a menos de 10 milímetros, perfecto, aguja, ¿sí? En este me sale negativo. Si me sale negativo, pasa a
cerclaje con toda seguridad. Pero si me sale positivo o me sale que hay inflamación, que me parece que el ureoplasma está metido acá, no lo han podido identificar, antibiótico, y ya no cerclaje, evidentemente. Ya no cerclaje. ¿Sí? ¿Está claro? Ya no cerclaje. De antibióticos, ¿qué usar? Antes usábamos el famoso ampieritro hasta genta. Pero los coreanos hicieron un estudio hace ya como 10 años atrás con el doctor Romero. ¿Ya? Miren. ¿Ya? Este es el trabajo de Kim Jung y detrás está el doctor Romero, si lo ven. Y hicieron un trabajo justo en base a estos casos. Y miren, es la famosa terapia triple. ¿Ya? La terapia triple, que le das entre 7 a 10 días, 1 gramo de ceftriaxona cada 24 horas, claritromicina 500 vía oral cada 12 horas y metronidazol cada 8 horas, de 7 a 10 días. ¿Y qué encontraron? Esto. Puedo borrar esto, ¿no? Nuevamente, el mismo gráfico vamos a hacer. Ya han visto en antes cómo es uno normal, ¿sí o no? ¿Ya? Así es el normal, el OSI, el OCE y el canal endocervical. Nosotros en ecografía a veces sucede esto. Esto se comienza, le decimos, a embudizar. Se vuelve como un embudo. Entonces, lo que estaba así, esto de acá se va entreabriendo. Se va entreabriendo, es decir, ya se está cortando, pero la longitud del cuello es este nada más. Si era 35, por ejemplo, ¿no? Ahora está en 18. Entonces se está cortando. Y si tiene esta forma, así como un embudo, que si quieres, o que se está embudizando, y hay grumos, a eso se llama slush. Un término en inglés. ¿Ya? Y es eso lo que está acá y arriba. Eso es un slush. El de allá. El otro es el mismo cuello. Pero miren, en el otro no hay slush. Y es la misma paciente, pero después de 10 días de tratamiento con la terapia triple. Eso es lo que han logrado ellos. ¿Por qué sucede? No se entiende claramente. Hay teorías, pero la terapia triple es una realidad. De lo que se está embudizando, y mire cuántos del cuello, ahí yo calculo que hay como 8, tal vez hasta menos de longitud del cuello. Miren ese cuello. Lo revertió casi completamente. ¿Que en todos los casos ocurre? No, no en todos los casos ocurre, porque en el seguro donde yo trabajo, a todas les metemos terapia triple, y yo diría pues un 60-70% de éxito. Pero en otras igual se abre. Pero bueno, sí, lo intentamos, ¿no? Entonces, de la amniocentesis. Entonces, eso es en líneas generales el mensaje
que les quería decir sobre este tema. ¿Me entienden? Eso es lo que se debe hacer. Ahora vamos a pasar a la incompetencia cervical. Ahí vamos a tener casos de pacientes. ¿Qué es la incompetencia cervical? Es pacientes que el cuello se va a comenzar a... el cuello lamentablemente no va a poder contener, porque el cuello normalmente tiene una consistencia. Fibromuscular, tiene colágeno tipo 1, tiene fibras musculares, colágeno tipo 3, y tiene una determinada consistencia. Este cuello, por razones, a veces por antecedentes, a veces hay antecedentes de legrado. Antes, por ejemplo, nosotros en la época del misoprostol, el legrado se hacía, no había misoprostol, pero ¿qué se hacía? A la mala, se dilataba, es decir, con un tubo, es decir, los dilatadores de Heber, se dilataba esto a la mala, hasta llegar del óseo hasta el óseo y de ahí encontrar la cavidad endometrial. Ese procedimiento genera mucha incompetencia. Pero actualmente ya no vienen casos en los cuales en primigesta, su primer embarazo y con cuellos cortos. Entonces, la incompetencia del orificio cervical interno en forma espontánea aporta el 10% de todos los partos pretérminos y es el 1% de toda la gestación a nivel global. Ahí lo que estamos mencionando, hay antecedentes obstétricos como pérdidas gestacionales o partos pretérminos prematuros, defecto del tejido conectivo, lo que estábamos hablando, ¿ya? Pero también puede haber infecciones intramnióticas, subclínicas. Los pilares del diagnóstico: la historia obstétrica indicada en forma electiva entre las 13 y 16 semanas de gestación, por ecografía cuando la longitud del cuello está menos de 25 milímetros y antes de la semana 26 se puede hacer. Es decir, cualquier procedimiento de cerclaje no debe pasar de la semana 26. ¿Ya? Si vamos a hacer un cerclaje, no debe pasar de esa semana. Todo cerclaje después de la semana 26 no hay medicina. La medicina basada en evidencias no refuta o te dice que no vas a ayudar en nada. Y en el examen físico a veces podemos encontrar asintomática la paciente, sin contracciones y en dilatado 2, con membranas protuyentes. La paciente ni tiene ni contracciones ni nada, pero por ahí les he mandado una fotito donde la paciente, hay una paciente, entonces se lo ubican, la primerita, esa es una paciente en dilatado pero sin contracciones, sin nada. ¿Ya? Y así lo van a encontrar. Eso se llama en reloj de arena, porque ya está colgando. Está asintomática, no tiene contracciones la paciente. Entonces, la historia típica es con más de 2 pérdidas, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca del cerclaje profiláctico, porque justo en las diapositivas actualmente hay discusión con respecto a este término de cerclaje. En los exámenes todavía, cuando ustedes postulen,
todavía esta es la respuesta. Así que entre 3 y 6 semanas se puede hacer cerclaje profiláctico. Pero ya le voy diciendo que esto actualmente está en discusión. Pero ustedes cuando postulen, porque esta llamada dirigida a especialistas, pero ya en el examen de NAN, eso le va a ser la respuesta, seguro. O el examen que le toma el doctor Lima y Manta. Muy bien, cervix corto, menos de 25 milímetros, pero para ya el uso de, podemos usar progesterona hasta que llegue a 10 milímetros. Si es menos de 10 milímetros, ya hay que pasar a cerclaje. En embarazo múltiple, hacer cerclaje en embarazo múltiple no ha demostrado, ¿no? Y en población de bajo riesgo tampoco. Entonces, antecedentes, ¿no?, clásicos de traquelectomía, paciente que ha tenido un cono libo, un cono frío, pérdida gestacional o acortamiento anatómico por algún procedimiento quirúrgico también, ¿no? Contraindicaciones para el cerclaje o por incompetencia, si hay clara y evidente, ya hemos discutido de eso, que haya infección intraamniótica. Que hay contracciones de parto, se supone que si hay contracciones estamos frente a un parto pretérmino, pero en una incompetencia lo clásico es dilatación indolora, sin trabajo de parto. Eso es incompetencia. Si hay ruptura de membrana, ya ni modo, ya no hay nada que hacer ahí. Sangrado vaginal, es mal signo tampoco, o malformación. Por eso que también ningún cerclaje se debe hacer antes de las 13 semanas, antes de la paciente con 12 semanas tiene que primero haberle hecho su ecografía genética. ¿Ya? Manejo clínico precerclaje, bueno, pruebas generales, ver cómo está la paciente, si se usa útero inhibidores, generalmente indometacina, a veces una dosis profiláctica de antibiótico, y si el procedimiento se realiza a partir de la semana 23, maduración. El 77% de los casos hay una buena respuesta al procedimiento. Tasa de éxito neonatal bajo indicación por exploración física. Pero si hay criterios para infección intraamniótica, entonces no sería lo recomendable pasar a cerclaje. Y acá es más de lo mismo, más de lo que hemos estado hablando acerca de cuando hay infección intraamniótica. La técnica quirúrgica, hay dos técnicas, la técnica de McDonald, que es la más común, ¿ya? ¿Cómo es la de McDonald? Ya, este es así y esto puede ser así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entramos por acá y comenzamos. Hacemos puntos, ¿ya? Y hay otros, a veces solo usan un solo hilo nada más, y hay otros que usan un segundo hilo. Por acá entran y hacen en sentido contrario, para asegurarse. Y eso depende ya mucho de la seguridad. Esa es la de McDonald. Acá sería pues así, ¿no? Entra así, el punto hasta acá, y de ahí sale, y de ahí va dando vuelta, por acá, y bueno. La idea, eso sí, la paciente tiene que estar en una posición de Trendelenburg para evitar que las bolsas se caigan, tengan contacto. Esa es la de McDonald. La de Shirokar, el primero que hizo fue Shirokar, el japonés, ¿no? Es el cuello, ¿ya? Y por acá, por encima del cuello, le hace un corte y entra por la submucosa. Es un poquito más complicado. Generalmente yo nunca he visto.
pero está descrito porque fue la primera. El primer procedimiento no fue el McDonald's, sino el Zero-Carb. Y antes del McDonald's, y el del Zero-Carb, que es un corte casi del cuello, en la parte, como llegando a la parte entre el cuello y la vagina, ¿no? En esa zona. Seguimiento, control postoperatorio, primera valoración, en la unidad de prematuridad, los siguientes 7 días tras la alta, ¿no? Actividad física, abstinencia sexual, ¿no? La actividad física está restringida hasta las 34 semanas, la abstinencia sexual mejor recomendada que no, y retiro de la sutura recién a las 37 semanas, cuando ya se supone que va a entrar el trabajo de parto. Complicaciones, hasta la fecha no se han reportado mayores problemas, pero es evidente que si no tiene la preparación y el entrenamiento que corresponde, un pinchazo te puedes dar en la membrana amniótica. Eso pasó en el hospital cuando yo era residente y terminó mal el caso. Ahora pasamos a la última, que es el embarazo prolongado. Muy bien. Acá lo que quiero hacer mención es lo siguiente. Con el embarazo prolongado, no existe el embarazo en vías de prolongación, en términos médicos, pero que está muy difundido en todos los hospitales nacionales, que con 41 semanas, si la paciente, ya les he dicho que después de las 37 semanas, la paciente hay que esperar que de forma natural y espontánea entre en trabajo de parto. ¿Ya? Eso es lo normal. Entonces, un buen porcentaje, yo diría entre un 30 a 40% a las 38 semanas están andando a luz. De ahí a un 70% entre las 70 80% entre las 39 a 40 semanas, quedando solamente entre un 10% que ya llegan a las